queremos siempre pensar y poder brindar lo mejor, que sea más fácil, de mejor recordación. Y pensando en ese, bueno, Señor, no eres tú, soy yo. ¿Por qué lo decía así? Porque la verdad muchas veces perdemos oportunidades, perdemos bendiciones y no es por el Señor. Así que cuando oramos sería correcto decirle: Señor, no eres tú, soy yo. No eres tú el que hace mal las cosas, no eres tú el que incumple, soy yo el que hace mal las cosas, soy yo el que no es serio con tu palabra, soy yo el que no es serio en mis compromisos. Así que, Señor, no eres tú, soy yo. En otras palabras, sensatez, sensatez, o sea, ser sensatos. Mira, el diccionario, o la mejor definición que encontré de esta expresión, sensatez, de esta palabra, dice esto: cualidad que tienen las personas que muestran buen juicio, prudencia y madurez en todos sus actos y decisiones. En otras palabras, tiene que ver con nuestro desarrollo personal. Todo lo que es sensato tiene que ver con nuestro desarrollo de vida y en cómo podemos aprovecharlo. ¿Para qué? Pues para disfrutar de lo que Dios ha planeado para nuestra vida. Si lo miramos de acuerdo a eso, obviamente la sensatez nos ayudará a ser prudentes. ¿A alguien aquí le gustaría ser un poquito más prudente? Bueno, entonces seamos sensatos, ¿verdad? La sensatez nos ayuda a eso. ¿A alguien le gustaría ser de más influencia? Bueno, estamos en la iglesia, así que ¿a alguien le gustaría ser de bendición para otros? Ok, hay que ser sensatos, ¿verdad? ¿A alguien le gustaría alcanzar las metas, lograr sus sueños, todo lo que ha planeado y soñado, esos objetivos de vida? ¿A alguien le gustaría tener plenitud en su desarrollo de vida? Entonces, simple y sencillamente hay que ser sensatos. Pero desarrollar esta cualidad, porque no, es una cualidad con la cual obviamente nacemos, pero debemos desarrollarla, debemos seguir aprendiendo a desarrollarla en la medida que vamos creciendo, en la medida que vamos caminando, en la medida que vamos madurando. Pero mientras eso, bueno, aprendemos más a cometer errores, aprendemos más a errar, aprendemos más a fallar que a ser sensatos en nuestra vida. Y escúchame, Dios tiene planes maravillosos contigo. Voy a decirlo de nuevo: Dios tiene planes maravillosos contigo. Desde el primer día que tú lo conociste, pudo haber sido hace muchos años o puede ser el día de hoy. Quiero que entiendas esto: desde ese momento comenzó un plan increíble Dios contigo, comenzó un plan Dios increíble con tu vida, que tiene que ver, que involucra a tu familia, involucra todo lo que haces, pero hemos errado demasiado. Errar, cometer un error o equivocarse en cierta cosa vez tras vez. Errar, ir de un lugar a otro sin fin, sin motivo, sin un destino determinado. Errar, divagar la imaginación, divagar el pensamiento, yendo de una cosa a otra sucesivamente, sin orden, sin un objetivo y sin un motivo concreto. Errar, perder el tiempo. El problema es ese realmente, que se ha vuelto una costumbre para nosotros errar. Se ha vuelto una costumbre, a pesar de que anhelamos la bendición de Dios, a pesar de que queremos lo mejor. Somos, no sé, autosaboteamos nuestra vida. Nos hacemos autosabotaje, como que cometemos muchos errores. Y en medio de eso y de esta serie quiero hablar de algunos personajes. Y el primero con que quiero comenzar hoy es con Saúl, el primer rey de la nación de Israel. Mira, para que entiendas esto, cuando Dios forma a la nación de Israel, la forma de un hombre que se llamaba Abraham. De Abraham, él le dice a Abraham: yo seré para ustedes como Dios, yo seré como un padre para ustedes y yo los voy a gobernar a ustedes. Así que desde ese mismo momento, durante todo el lapso de la historia, siempre Dios era el rey de la nación de Israel. Ok, eso pues digámoslo así, no es una democracia, tampoco es una monarquía, es más bien una teocracia, donde Dios es quien ejerce completamente el gobierno. Ahora, en la tierra, el gobierno era ejercido por jueces. Si usted recuerda, Moisés, pues fue el primer juez natural de Israel, o el primer líder de Israel. Luego se levantó un hombre que se llamó Josué. Luego en la Biblia hay un libro que habla acerca de 13 jueces que tuvo la nación de Israel, que precisamente el libro se llama el libro de jueces. Y luego del libro de jueces viene y cae en el libro de Primera de Samuel. Y en Primera de Samuel, ya quien gobernaba era el
sumo sacerdote era Elí, sus hijos, Ofni, Fines, ellos eran los que estaban allá al frente de todo, y luego de él se levanta un hombre que se llama Samuel, y comienza todo el gobierno. Él seguía el gobierno. De hecho, en 1 Samuel capítulo 7 dice que es cuando Samuel comienza a gobernar, pero resulta que Samuel llega a viejo y tiene que delegar la función a sus hijos, pero sus hijos son corruptos. Y cuando los hijos no son sensatos, cuando están errando demasiado en el camino, cuando están cometiendo demasiados errores, la nación entera se cansa y la nación le dice a Samuel: ¿sabes qué, Samuel? Dile a Dios que no queremos más que Él nos gobierne, que queremos ser iguales a todas las naciones de la tierra. Y ahí creo que es un error, porque de hecho creo que cuando la iglesia quiere ser igual al mundo, comete el peor error de todos. Somos luz, no somos tinieblas, somos luz. Y creo que ellos cometieron el peor error de todos. En lugar de corregir un camino, le dijeron: ok, queremos un rey. Samuel va delante de Dios y le dice: Dios, la gente quiere un rey. Y le dice: ok, tranquilo, tú hiciste tu papel bien, nunca fuiste formado para esto, no te preocupes, porque no te están rechazando a ti. Y dice Dios: me están rechazando a mí. Wow, ¿a alguien le gustaría escuchar: tú me estás rechazando, de parte de Dios, que Dios le dijera eso? No, ¿verdad? No es muy sensato querer seguir a Dios y al mismo tiempo querer ponerle órdenes a Dios y que Dios, bueno, que Él diga. Pues no es sensato. O sea, no es sensato querer ser rechazados por Dios. Pero en medio de todo esto, David levanta a un hombre, Saúl. Y dice que Saúl, porque ojo a esto, Dios escogió a Saúl para que fuera el rey de Israel. Dios miró una tribu, la tribu de Benjamín, y lo escogió y dijo: ok, este cumple con todos los requisitos para ser como todos los reyes de la tierra. De acuerdo a lo que dice la Biblia, Saúl cumplía todos los requisitos físicos. La Biblia dice que él era alto, muy alto, de hecho, muy alto. Dice que el más alto de todos en Israel le llegaba al hombro de Saúl. O sea que por lo menos él era 30 centímetros más alto que todos los demás. Aparte de eso, cuando uno lee y comienza a leer la historia de Saúl, pues uno dice: Saúl era un buen hijo, le hacía caso a su papá, era trabajador, era prudente, era sabio, tenía influencia, tenía gente ya a su cargo, aún trabajando con su papá. O sea, era un buen muchacho. Y en cuanto a lo espiritual, bueno, Dios lo escogió. Y escúchame, cuando Dios escoge, Dios no escoge nada malo. De hecho, Dios siempre escoge lo mejor. Por eso Dios te escogió a ti. Así que Saúl no era un mal tipo. Saúl era un buen tipo, un buen perfil para ser rey. Era bueno para el cargo. Todo decía bien. Pero comienza su historia súper bien. La historia de Saúl comienza en el capítulo 9 del libro de Jueces. Termina con su suicidio en el capítulo 31, del libro de 1 Samuel, y termina con el capítulo 31 diciendo cómo, y mostrando cómo él se suicidó. Espérate, cómo alguien que tuvo todo, fue rey, alcanzó todo, fue el primer rey de Israel, escogido por Dios, siendo la respuesta de Dios al clamor del pueblo, aun cuando Dios no lo quería. ¿Cómo termina tan mal? ¿Cómo fue que su historia terminó mal? O sea, normalmente lo sensato es: y terminó su vida en victoria, y terminó su vida súper bien. Y son las prédicas que siempre damos de los personajes que aparecen en la Biblia. Pero en este caso, en el caso de Saúl, Saúl termina consultando brujos, termina rechazando al Señor y termina suicidándose él y inspirando a suicidarse a otros. O sea, terminó mal. Ay, pastor, ¿algo le pasaría? Sí, erró, así de simple. E hizo que el errar es cometer errores, es fallar una y otra vez. Errar es no dar en el blanco. Errar es equivocarse y seguirse equivocando y creer estar haciendo lo correcto. ¿Cómo es que alguien que Dios escogió termina haciendo eso? O sea, quiero tomar a Saúl precisamente para comenzar esta serie, para que te des cuenta que hay ciertos ajustes que tenemos que hacer en el corazón y en nuestros pensamientos para no desviarnos del camino. La historia de Saúl comienza en el capítulo 9 con unos burros que se le perdieron al papá de Saúl. El papá de Saúl era un hombre que tenía ganado, tenía tierras, tenía cultivos, y en medio de eso tiene unos burros y se le pierden sus mejores burros de carga.
El papá mira a Saúl, le dice: Saúl, ve a buscar los burros que se perdieron. Así que Saúl toma uno de sus sirvientes y se va a buscar los burros, y entre la búsqueda de los burros llega a una ciudad, no lo encuentra, llega a otra, no, y de repente alguien le dice: mira, ¿sabes qué? ¿Por qué no vas y preguntas al profeta? Porque hay un profeta en la ciudad de Gada, y hay un profeta, puedes buscarlo, preguntarle por los burros. Y él llega, va donde el profeta, le pregunta, pero en la casa del profeta hay una gran reunión donde hay otros profetas, donde hay gente importante, lo hacen seguir, y el profeta lo primero que le dice es: mira, no te preocupes, ya los burros aparecieron, pero ven que quiero decirte algo. Y lo que el profeta tenía para decirle era lo que Dios le había dicho que iba a suceder. ¿Y qué era lo que iba a suceder? Bueno, que él se iba a convertir en el rey. No lo sabía él, no hubo un proceso de elecciones para hacerlo. De hecho, aunque la gente quería rey, Dios no había dicho cómo iba a ser, y fue por casualidad, comillas, la pérdida de unos burros, que termina Saúl en casa del profeta, que al mismo tiempo era el juez de Israel, y Dios termina hablándole. ¿Por qué terminó él en ese lugar? Por ser obediente. ¿Por qué terminó en ese lugar? Sí, porque el papá le dijo: vaya a buscar los burros, y él se fue a buscar los burros, a tal punto que dijo: voy donde el profeta, a ver si el profeta sabe dónde están los burros. Él fue muy obediente y tenía un celo por su papá. Por eso es que digo, él era un buen hijo. Él dijo: bueno, voy a ir a buscar, yo necesito encontrar los burros de mi papá, necesito ver dónde están, así que voy a hacer lo que sea necesario. Así que él era obediente. Di conmigo: obediente. Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 1. En cuanto el sirviente se fue, el sirviente que iba con Saúl, Samuel sacó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl, y luego le dio un beso y le dijo: hoy te ha elegido Dios para que seas rey de su pueblo. O sea, lo máximo, este hombre fue ungido. Y los que llevan algún tiempo caminando en iglesia saben esto, y los que hasta ahora llevan poco tiempo, pues aprendan esto. Cuando la Biblia habla de que hay una unción con aceite, es tipo del Espíritu Santo. O sea, habla de lo que aparece en el Antiguo Testamento, es tipo de muchas de las cosas del Nuevo Testamento, y esto es tipo del Espíritu Santo. Así que Saúl, el que termina loco, el que termina endemoniado y suicidándose, fue ungido por el Espíritu Santo. Es una cosa increíble. Los versículos siguientes dice que el profeta le dice, o Samuel le dice: mira, van a pasarte estas cosas para que me creas. Vas a llegar a una ciudad, vas a profetizar, vas a ver esto, te van a ofrecer esto. Ok, todo pasa. Y en el versículo 7 le termina diciendo: una vez se cumpla todo lo que te digo, dice, una vez que se cumpla todo esto que ahora te digo, puedes hacer lo que quieras, porque Dios estará contigo. Y sabes que a él lo que quiera se cumplen todas las señales. A él lo ungen, lo acaban de ungir como rey. Y sabes qué hizo: automáticamente pasaron todas las señales. Se va a trabajar a la casa de su papá, a hacer lo que sabía hacer. De hecho, cuando llega a la casa, un tío de él le pregunta: ¿qué fue lo que te pasó? Y le cuenta: y fui donde el profeta, y le pregunta: ¿y qué te dijo el profeta? Eso está versículos 15 y 16. Dice: cuéntame lo que les dijo Samuel, pidió el tío de Saúl. Y el verso 16 dice: nos aseguró que ya habían encontrado los burros. Sin embargo, mira, Saúl no le contó a su tío lo que Samuel le había dicho acerca del reino. Porque va a decir: ¿cómo el más pequeño de la casa de mi papá, o no, el más pequeño de edad de la casa de mi papá, cómo va a ser rey? Va a decir: este chino es bobo. De buscar burros, el chino se equivocó. Así que él guarda silencio y no dice nada. El capítulo 11 comienza diciendo que hay unos rumores de guerra. Una nación se levanta y le dice a un pueblo en Israel, va y les dice: ¿saben qué? Los vamos a matar a todos ustedes. Y ellos dicen: no nos maten. Ok, no los vamos a matar, solamente les vamos a sacar el ojo derecho y los vamos a hacer nuestros esclavos. Qué mejora tan increíble, ¿verdad? O sea, wow, lo máximo. Así que ellos se ponen a llorar, comienzan a llorar, y llega a oídos de Saúl y dice: ¿qué es lo que pasa? No, es que nos van a invadir, va a pasar todo esto. Y dice que él, lleno del Espíritu de Dios, hace algo, convoca a la nación de Israel, y en un día llegan 300,000 personas, un ejército de 300,000 a proteger esa porción de Israel, y todos al mando de Saúl. Wow, este tipo era un super líder.
Era un líder increíble. Cuando una historia comienza así, uno puede pensar, bueno, la historia tiene que ser lo máximo, tiene que ir comenzando mejor. Sí, él va a la guerra, derrota a sus enemigos, y el versículo 15 del capítulo 11 dice: todos se fueron a Gilgal, y allí ante el Señor confirmaron. Ya había sido llamado, había sido ungido, y ahora fue confirmado. ¿Fue qué? Fue confirmado delante de todos. Y termina diciendo el versículo: y Saúl y todos los israelitas celebraron la ocasión con gran alegría. Así que comienza todo el reinado de Saúl, todos alegres y toda la gente diciendo: sí, Saúl es el rey que necesitábamos, él es el que va a traer la justicia que nosotros estábamos anhelando, lo máximo. Pasa el capítulo 11, pasa el capítulo 12, y en el capítulo 13 al parecer Saúl había tenido un hijo a muy temprana edad, y su hijo se llamaba Jonatán. Jonatán se va en guerra contra una guarnición del ejército enemigo, y cuando se va contra ellos los conquista, y todos los demás de los filisteos, y estos filisteos eran otro pueblo que vivía cerca de Israel, se levantan también en guerra. Y escucha, dice la Biblia, que el ejército filisteo era tan numeroso como la arena a la orilla del mar. Y entonces en eso el profeta le dice: ok, vamos a ir a la guerra. Sí, Samuel sigue siendo el hombre de Dios. Samuel era con quien Dios hablaba. Dios no le hablaba a Saúl, seguía siendo Samuel. Así que Samuel le dice: mira, ok, vamos a ir a la guerra, listo. Antes de ir a la guerra vamos a hacer lo que normalmente hacemos: presentamos un sacrificio, presentamos una ofrenda al Señor, y te vas a la guerra. Y cuando están en ese proceso, Samuel le dice a Saúl, Samuel el profeta le dice a Saúl el rey: Saúl, espérame 7 días. En 7 días voy a llegar y presentamos ofrenda. Llegó el 7º día, donde ya tenían todo planeado, y el rey estaba esperando al profeta. Y el rey esperó al profeta. Y pasaron las horas, y la gente comenzó a desesperarse. Y algunos dice que comenzaron a desanimarse por el gran número del ejército que era. Así que dice el verso 8 de 1 Samuel 13, dice: y allí estuvo esperando 7 días según el plazo indicado por Samuel, pero este no llegaba. Como los soldados comenzaban a desbandarse, Saúl ordenó: tráiganme el holocausto y los sacrificios de comunión. Y él mismo ofreció el holocausto. Wow. Espérate, comenzó siendo obediente, pero en algún momento en la historia dijo: bueno, yo soy el rey, yo puedo hacer lo que quiera. Ya que soy rey, ¿por qué no puedo ser sacerdote? Y comenzó a tomar tareas de otra función que no tenía que ver con él. Escúchame, tenía una función, quizá la más importante, pero una función, la más importante, no implica que pueda hacer todas las demás funciones. Y comenzó a hacer otra función. Invadió un lugar, un terreno, un territorio, un oficio que él no había sido llamado para ese lugar. Y al ofrecerlo, al hacerlo él, dice Saúl, llega, dice: bueno, ¿qué pasó, mi hijo? No, pues tú no llegabas, o sea, sí. Y entonces la respuesta, escucha la triste respuesta que el profeta tiene que darle al rey. Versículo 13 y verso 14, 1 Samuel 13, dice: estás loco, le dijo. Pero Samuel le dijo: estás loco. Si hubieras obedecido, de nuevo obediencia, si hubieses obedecido la orden de tu Dios, tu reino habría durado para siempre. Pero como no lo hiciste, tu reino no durará mucho tiempo. Dios ya ha decidido quién será el próximo rey, y ese rey sí lo obedecerá. Escúchame, uno no pierde la obediencia automáticamente, uno no pierde la obediencia ya, uno pierde la obediencia poco a poco, y de hecho la obediencia se va perdiendo es en la medida que el corazón se va apagando. Una actitud interna se comienza a apagar, con una actitud interna que comienza a decir: yo puedo hacerlo, yo puedo, es mi decisión, yo puedo ejercer gobierno sobre mí, no necesito obedecer a mis padres o a Dios o a quien sea o al gobierno o a todos los demás. Yo puedo tomar mis decisiones, y en ese momento él perdió el reino para siempre.
O sea, Jesús se le dice Jesús, hijo de David. Bueno, todo estaba programado para que fuera Jesús, hijo de Saúl. Y a causa de un momento, no de un momento, sino de un acto mayor de desobediencia, lo perdió todo. Salmo capítulo 37, verso 7. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. Cuando no espero pacientemente es cuando ya no guardo silencio, es cuando comienzo a desesperarme y a hacer lo contrario. Salmo 37, verso 34. Pero tú espera en el Señor y vive según su voluntad, que Él te exaltará para que heredes la tierra. Pero si no espero, si no vivo según su voluntad, pues no hay nada que exaltar. Para bendecir tu vida, Dios no necesita tu ayuda. Solo te recuerdo esto, Hebreos capítulo 6, versículo 12 dice, con fe y paciencia se heredan las promesas. Número 2, vive con humildad. ¿Vive cómo? Aprende a vivir con humildad. En otras palabras, sé pequeño a tus ojos. ¿Sabes que cuando Saúl comenzó su historia, a pesar de ser él bien grandote, a pesar de ser un tipo muy pinta, a pesar de llamar la atención, pero con todo y eso, él tenía un concepto de él, una estima baja? Mira lo que dice cuando se conocieron. Esta es la escena cuando Samuel conoce a Saúl. Y Samuel le dice, primera de Samuel capítulo 20, verso 20 y 21, le dice, no te preocupes por esos burros que se perdieron hace 3 días, porque ya los encontraron. Además estoy aquí para decirte que tú y tu familia son el centro de todas las esperanzas de Israel. Pero yo solo soy de la tribu de Benjamín, la más pequeña de Israel. Mi familia es la menos importante de todas las familias de la tribu. ¿Usted por qué me habla de esta manera? O sea, no, él no dijo amén. Él dijo, pero ¿y por qué? Yo no. O sea, nosotros no, mi familia es pequeña. La tribu de Benjamín es una tribu pequeña, nosotros pequeños. Y no se sentía la gran cosa. El capítulo 10, cuando lo ungen como rey delante de todo el pueblo, dice la Biblia que se presentó el profeta a todas las tribus y dijeron, no, ok, vamos a ver quién va a ser el rey. Ok, ya tenían que hacerlo público. Primero él fue ungido en lo secreto y luego va a ser ungido en lo público, y cuando va a ser ungido en lo público dice, ok, vamos a llamarlo. Y comienza el profeta Samuel y dice la Biblia que hizo algo, y entonces fue seleccionada la tribu de Benjamín, y luego fue seleccionada la familia de Saúl, y luego de la familia de Saúl fue llamado Saúl. Y cuando dijeron, ¿y dónde está Saúl? Y dijeron, Saúl está en esa silla. Y en esa silla no estaba Saúl. Y entonces dice la Biblia, escúchame, le preguntan al Señor. O sea, le preguntan al Señor, Señor, ¿dónde está Saúl? Verso 22 del capítulo 10, ¿dónde está? Y el Señor les dice, está escondido en una bodega, está escondido con el equipaje. Así que lo encontraron. Imagínate, el tonto, el más grande de todos. Lo encontraron, lo sacaron, y eran tan alto que los demás apenas le llegaban al hombro. Y luego Samuel le dijo a todo el pueblo, este es el hombre que Dios ha escogido como su rey. No hay nadie como él en todo Israel. Y todo el pueblo gritó, ¡viva el rey! Pero era eso. Ni siquiera siendo rey, ni siquiera habiendo sido ungido como rey, ni aún así se sentía importante. Capítulo 15, versículo 12. Temprano a la mañana siguiente, Samuel fue a buscar a Saúl, y alguien le dijo, Saúl fue a la ciudad de Carmelo a levantar un monumento en su propio honor, y después continuó a Gilgal. Espérate, Saúl, el que fueron a buscar en una bodega el día que fue ungido rey, ahora ya no esperaba al profeta, porque se estaba haciendo una estatua de sí mismo y estaba consagrando su imagen. ¿Cuánto cambió? De sentirse nada, de sentirse nadie, se le olvidó vivir humildemente, porque ahora tenía un título. Volvió a errar, erró en su obediencia y perdió la eternidad de su reino. Y ahora pierde su humildad. Proverbios 27, verso 2 dice, no presumas de ti mismo, deja que te alaben de los demás. La versión Reina Valera dice, que te alabe el extraño y no tu propia boca.
Proverbios 27:2. Ahora, siempre que él hacía una embarrada de ese tamaño, Samuel el profeta siempre tenía algo que decirle. Y en esta ocasión el profeta Samuel le dice, 1 Samuel capítulo 15 verso 17, dice esto: entonces Samuel le dijo, ¿no es cierto que aunque te creías poca cosa, has llegado a ser el jefe de las tribus de Israel? Pero mi hijo, aterriza. ¿No fue acaso el Señor quien te ungió como rey de Israel? Dios fue el que nos llamó. ¿No será que tenemos que recordar todos los días que si estamos en esta tierra es porque su gracia nos ha guardado? Solo su gracia nos ha sostenido. Estamos saliendo de una pandemia porque su gracia nos sostiene. Y de hecho estamos saliendo de esta pandemia es porque su misericordia es demasiado grande. No porque, no, es que estamos saliendo de la pandemia porque es que Dios trajo respuesta a nuestras oraciones. Mira, oramos muchísimo y fue bueno, pero también era como orar y a veces y como golpear el viento. O sea, orábamos y no pasaba nada cuando comenzó esto de la pandemia. Primer fin de semana no pasó nada, siguientes 15 días no pasaron nada, y así pasaron 7 meses cuando estuvimos todo el tiempo en cuarentena, en aislamiento. Así que ahí tocó cambiar la estrategia y tocó cambiar el corazón. Señor, esto se trata de ti, no de nosotros. Si alguien nos ha sostenido, es Dios. Para decirlo bien, la verdad es que sin Jesús simplemente no somos nada. Somos un chiste sin Jesús. Número 3, debemos convertirnos en personas rápidas para asumir nuestra responsabilidad. Rápidos para asumir responsabilidad. El reconocer nuestros errores es lo que nos lleva a cambiar. El reconocerlos, arrepentirnos, es lo que nos lleva a tener un cambio verdadero. De un momento a otro, mira, en el tiempo de Saúl, cuando Saúl fue rey, había un pueblo que se llamaban los amalecitas, Amalek. Esa gente era mala, pero mala, de verdad era mala. Ellos, una de sus prácticas era robarle el alimento a la gente, las cosechas, el ganado, cortar o envenenar el agua para que la gente no pudiera alimentarse. Y ellos eran felices viendo a la gente morir de hambre. O sea, eran gente que era mala. Y no solamente con Israel, sino con muchos otros pueblos. Y mucha gente los odiaba. Y en medio de todo eso, Dios le dice a Saúl: mira, Saúl, ya tienes un ejército lo suficientemente grande para ir a enfrentar a los amalecitas y derrotarlos por completo. Ve. La orden es rara. Hoy en día suena rara porque si hubiera existido la ONU, bueno, ellos hubieran sido como líderes sociales, bueno, no sé, pero era una cosa bien rara. Así que Dios le dice a Saúl: Saúl, mi hijo, ve y acabas con todos. No me dejas vivo a nadie, un perrito, un gatito, nada, mata a todos. Así de sencillo. Es una orden rara. Hay que entender todo el contexto de qué clase de gente era esta. Era gente que nacían como que todos eran psicópatas. O sea, todos eran malos, todos estaban mal de la cabeza, amaban la sangre, amaban ver morir y amaban el sufrimiento de los demás. Su deleite era el sufrimiento. Así que Dios dice: mire, acaben con ese pueblo. Esa fue la orden, con todos, no dejen a nadie vivo. Y en eso Saúl, que había sido obediente, pues esta vez, adivine qué hizo. No fue obediente. Y Samuel, 1 Samuel 15:9 dice: Saúl y sus hombres le perdonaron la vida a Agag y se quedaron con lo mejor de las ovejas y las cabras, del ganado, de los becerros gordos, de los corderos. De hecho, con todo lo que les atrajo, todo lo que pareció bonito, todo se lo quedaron. Solo destruyeron lo que no tenía valor o que era de mala calidad. O sea, lo que les convenía. Versículo 13. Cuando por fin Samuel encontró a Saúl, Saúl lo saludó con alegría: profeta, ¿cómo está? Qué bendición, ¿cómo está? Que el Señor te bendiga.
llevé a cabo el mandato del Señor. Y el profeta le dice: espera, pero ¿qué es lo que escucho entonces? ¿Qué es todo ese balido de ovejas, de cabras? ¿Qué es todo ese mugido de ganado que oigo? Y Saúl le hace como pues los soldados dejaron con vida lo mejor de las cabras, de las ovejas, del ganado, pero van a sacrificarlos. Escucha esta frase: pero van a sacrificarlos al Señor tu Dios. Hemos destruido todo lo demás. ¿Qué pereza esa gente que solamente siempre está buscando un culpable? Que siempre quiere que alguien más. Y mira, Saúl no solamente lo hizo esta vez. Versículo 19 dice, le dice Samuel: ¿por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apresuraste a tomar el botín y hacer lo que es malo delante a los ojos del Señor? Y el verso 20, él sigue diciendo: pero yo sí obedecí al Señor. Venga, ¿en serio? ¿En serio? O sea, sigue diciendo que sí. Cumplí la misión que él me encargó. Mira, traje al rey Agag, pero destruí a todos los demás. Y entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado y del botín para sacrificarlos al Señor tu Dios en Gilgal. O sea, obediencia te lleva a perder inclusive la perspectiva de quién es Dios. Vuelvo y digo, obediencia es terrible, porque en obediencia tú siempre le estás obedeciendo a alguien. O le estás obedeciendo a Dios, o le obedeces al diablo, o te obedeces a ti mismo. Pero siempre, porque a veces decimos: no, es desobediencia. No, es obediencia. Lo que pasa es que la tenemos selectiva. Pero obediencia selectiva nos puede hacer perder lo mejor. Y nada, escúchame, nada que lo reconoce. Sigo en la historia, versículo 22 al 24. Pero Samuel, el profeta, le respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas, tus vacas, tus cabras y eso, y todos sus sacrificios? ¿O que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. Este verso es terrible. La rebelión es tan pecaminosa como la brujería, y la terquedad como rendir culto a los ídolos. Así que, por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Entonces Saúl, después de que el profeta le dice todo esto, ahí como que dice: es cierto, he pecado, he desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor, porque tuve miedo del pueblo. Volvió a aparecer aquel niño inseguro que se escondió cuando lo iban a consagrar como rey. Porque tuve miedo del pueblo, y por eso hice lo que ellos me pidieron. Y no asumió su responsabilidad hasta que lo había perdido todo. Sopla como el viento susurra.